Buenas tardes, México. Qué maravillosa experiencia poder estar aquí de nuevo con vosotros. Tengo una agenda que no os podéis imaginar, que voy a estar aquí una semanita y el sábado ya voy a estar en Metepec, en Toluca. No sé cuántos de vosotros vais a estar ahí también. Y a la semana en Querétaro para dar el curso Zen. Y de nuevo en mayo con curso Zen en Guadalajara. Entonces, si queréis seguirme un poquito la pista por México, podéis entrar en mi blog o en Facebook, en Twitter, para poder tener esa oportunidad para compartir de nuevo juntos después de la maravillosa experiencia que tuvimos en Michoacán. Pero ahora tengo esta maravillosa oportunidad para este evento tan especial relacionado con la mujer. Yo digo, soy mujer, pero soy más niña que mujer. He descubierto esa chiquitina dentro de mí que me hace sentir viva. Llevo un largo recorrido desde que nací en Irlanda como una pueblerina irlandesa, con muchas ganas de salir de la vida de pueblo, porque desde que nací siempre tenía esas ansias de viajar por el mundo. De hecho, de pequeña quería ser azafata de vuelo para poder viajar por el mundo. Me sentía tan atrapada en un pueblecito de 20.000 habitantes, de los cuales la mitad eran vacas. Así que cuando terminé mis estudios, elegí, por supuesto, idiomas, filología románica, para tener como permiso, pasaporte para aventurarme por el mundo. En ese tiempo, en esa transición, con los estudios hechos y con pasaporte en mano, a mí me diagnosticaron un cáncer. Y en ese momento sentí, no puede ser. Ya tengo libertad para viajar y encima me desahucian. Y yo dije, pues no me doy permiso, que yo quiero seguir mi sueño. Y ese sueño dentro de mí era, en ese momento, ir a España. Había algo ahí que yo todavía no percataba exactamente el qué, pero recuerdo que mi profesora de castellano, ella me decía, Susan, tu futuro será en España. Y se murió repentinamente. Entonces se me quedó eso muy grabado dentro. Tu futuro será en España, que me debe estar esperando ahí. Pues me estaba buscando esa otra parte de mí que quería salir del pueblo, quería expandir, quería descubrir algo más allá de lo que era una simple vida de pueblo. No tenía anhelos en ese momento de casarme, de tener hijos, tenía ganas de volar. Me fui a España, me atreví a ir hasta ahí con ese pronóstico y solo recuerdo el momento cuando el médico me dijo que tienes que pasar por un duro protocolo y yo dije, no, espera, tiene que haber algo más. No me conformo con eso, tiene que haber algo más. Y hubo una parte dentro de mí que dijo, just do it en inglés, solo hazlo, sigue tu corazón, confía y todo lo demás saldrá. Y salió esa parte de mí de atrévete a ir en contra de lo que los demás piensan que es lo mejor para ti. Si yo decía, Susan, just do it, es porque había un eco en mi cabeza que me empujaba hacia ello. Y al final, cuando realmente sigues tu corazón, sigues esa vocecita, ese algo que te dice, que te empuja, no puedes equivocarte. Eso es lo correcto para ti, no importa lo que digan los demás.
Y todo el mundo me decía, pero qué valiente, qué valiente. Y otros decían, estás loca como una cabra. ¿Cómo puedes arriesgarte la vida? Digo, no, para mí es que no me cabe ni un ápice de duda de lo que yo estoy haciendo es lo correcto. Y así fue. Miré al cielo y pedí, por favor, un milagro. Si yo me curo, yo prometo que dedicaré mi vida a los demás. Yo prometo dedicar mi vida a dar esperanza a otras personas que quizás se encuentren en una situación similar a la mía. Ahí arriba, alguien dijo, oído cocina, se dice en México también, oído cocina, mandando para abajo. Ahí tienes la solución. Y ese cáncer desapareció. Los médicos con la boca abierta no entendían nada. Incluso a los 7 años me citaron. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué has hecho diferente en tu vida? Y con mucho gusto lo solté todo. Soy feliz, me hago caso a mí misma, cambié mi dieta, hago alimentación consciente, me encuentro en paz y juego a la vida, juego a estar viva, disfruto y hago lo que me da la gana. Y me dijeron, bueno, para no mandarme al psiquiátrico, dijeron, dejémosla correr, que haga lo que quiera, porque la evidencia estaba en el papelito que decía, está perfecta. A partir de ese momento yo recordaba cada día, he hecho una promesa, tengo que cumplirla. Y así empezó mi larga trayectoria en España, estudiándome a mí misma a través de los demás. Empecé a montar consulta gratuita, empecé a impartir cursos y todo de forma altruista, por pura diversión, porque económicamente tenía mis espaldas cubiertas como profesora de inglés. Y con ese tiempo libre, pues me dedicaba a estudiar la medicina natural, con un montón de cosas más que simplemente me interesaban por pura diversión. Hasta que finalmente llegó a mi vida lo que yo llamo el curso Zen. Ahí fue un despertar. Ese fue el momento de decir, eso es lo que yo estaba sintiendo dentro de mí. Algo más. Ese algo que no está escrito sobre papel, sino en tu corazón. Cuando descubrí esa capacidad, esa semilla dentro de mí, entendí que estaba dentro del corazón, dentro del alma, del espíritu de cada ser humano. Comprendí lo que significaba estar dormido o estar dormida. Entendí que tenía que haber un proceso de desandar el camino andado para despertarse a una nueva realidad. En ese tiempo también se me fueron desapareciendo las supuestas enfermedades que arrastraba, entre los cuales estaba el asma. Tenía tremendos trastornos también digestivos por una muy mala alimentación en mi país. También un desequilibrio emocional, una gran frustración, la necesidad de poder hablar, de poder expresarme. Claro, viví todo ese tiempo de mi niñez, mi juventud, en un país donde había mucho conflicto, el terrorismo en Irlanda del Norte. Recuerdo helicópteros pasar, recuerdo sirenas, recuerdo el ejército, militares por el pueblo con sus escopetas. Y era lo más normal de nuestra vida, era así simplemente. Yo pensé, eso no es lo que yo elijo. Cuando di ese salto a España con escasos pesos o pesetas en aquel entonces en mi bolsillo, me abandoné a la experiencia, digo, pues ya saldrá lo que tiene que salir. Y cuando confiaba plenamente, se me iba poniendo tan fácilmente delante. Y la gente me decía, ¿y cómo lo haces? Digo, yo qué sé.
magia y descubrí la magia de la manifestación. Lo piensas, lo creas, se manifiesta. Así tan fácil. Antes nos estábamos riendo de una situación en la habitación donde una de mis amigas me dice, déjame que te peine. Como siempre vas tan sencilla, déjame que te peine un ratito. Y estábamos echando fotos al auditorio y pensé, qué lástima. Las ventanas están sucias, no se aprecia del todo. Bueno, pues ya haremos fotos de fuera. Y en ese momento una amiga me dice, ¿por qué no me haces un reset de los tuyos? Me sentiré mejor. Siéntate. Y le puse las manos para hacerle lo que yo llamo el reset o el reset. En ese momento, ¿sabéis lo que pasó? Una cuerda colgándose por la ventana. Un señor que pasó a limpiar el cristal. La ventana no daba crédito. Con el jabón, el agua, y mis amigos decían, mira, ¿cómo pudo ser? En ese momento lo pronuncias y se manifiesta. ¿Cómo puede ser esa sincronía tan perfecta? ¿Quién mueve los hilos? ¿Cómo puede ser? Sí, puede ser. Puede ser tan fácil como pronunciarlo y se manifiesta. Y ahí arriba en el balcón del universo miran para abajo y dicen, ja, 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 ja. Toma, Powell, ¿has visto? Y te llena el alma de gozo porque dices, ¿ves cuán acompañados estamos? ¿Ves cuánto nos queremos a nivel multidimensional? ¿Para qué preocuparse si todo está perfecto? Entonces, en este tiempo, como las personas, mis amigos, las personas que me siguen en internet, Susan, ¿por qué no escribes un libro? ¿Por qué no plasmas tus experiencias para poder ayudarnos, facilitarnos también un poquito lo que tú has vivido y así aprendemos a hacer lo mismo? Digo, bueno, pues venga, vamos a hacerlo. Salió el libro El Reset Colectivo, que es mi experiencia a lo largo de muchos años, que incorpora las leyes universales a través de ejemplos en mi vida y en la vida de otras personas cercanas. Esa trayectoria, saber decir algo, tomar conciencia del poder de tus palabras, el poder de tus pensamientos y cómo se manifiestan, aprender a descodificar la mente, eliminar esa programación que traemos desde así y recuperar el poder real que está dentro de nosotros mismos. Es abrirse a decir, a ver, mente abierta, ¿será posible? ¿No será posible? Yo simplemente digo, si yo puedo, tú puedes. Compruébalo. Mira, imítame, mira lo que me pasó a mí. Entonces, salió el Reset Colectivo como una recopilación de algunos de los vídeos en internet para esa persona que quiere dar el paso y escuchar ese testimonio, para decir, si ella puede, pues yo también. Luego ya tenía que dar un paso, ir más allá. Y un día, de hecho fue el 21 del 12 del 2012, esa fecha tan señalada, recibí el título del libro, Atrévete a ser tu maestro. Así, cayó como un dato. En el futuro escribirás un libro que se llamará así. Y yo pensé, ¿de qué va? ¿De qué irá el libro? Tendrás que vivir las experiencias primero antes de plasmar el libro. Pasaron los meses, finalmente mi hija se va de campamento, el colegio, tenía 4 días libres para mí. Ya mentalmente estaba planificando, 4 días sin hija. ¡Oh! Celebración, libre.
me voy a una playa paradisíaca, me voy a pasear, me voy de compras, lo que fuera. Y recuerdo esa mañana me senté en el váter, que lo llamo mi taza multidimensional. Ahí es donde descargo y descargo. Y en ese momento cayó el dato. Vete a la montaña a escribir el libro. Digo, no, ahora no. Y tengo vacaciones. Vete a la montaña a escribir el libro. ¿Qué montaña? Yo qué sé, vivo en Madrid. Digo, bueno, lo dejamos ahí aparcado en la nube. Me siento al ordenador. Y de repente sale como un cookie de estos flasheando que pone el nombre de un hotel en la montaña El Escorial. Y digo, toma, ¿será el hotel? Me meto en internet. Sí, un hotel que estaba a 1 hora de Madrid. Llamo a mi anterior editor, le digo, ¿tienes libre? Que tengo que bajar un libro en 4 días. La única manera de saber hacerlo es dictando. No, que me voy de vacaciones. Imposible. Va, porfa. Y puse ojitos azules así de mujer. Porfa, te lo compensaré. Y cayó en mis redes bajo la seducción irlandesa, sencilla, o sí. En ese momento, bueno, pues tomamos esos 4 días y él aplazó sus vacaciones 4 días. Cuando fuimos ahí encontramos un lugarcito, ahí en una sala para hacer el libro al dictado. Os podéis imaginar, una mesa, una gran butaca y una silla. Se sienta y se pone el ordenador encima de sus piernas y yo empiezo a canalizar. Medito antes y canalizo. Y él está delante tecleando y yo bla, 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 bla. 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, sin parar de hablar. Luego levantamos la sesión y repetí por la tarde. Apareció una señora de limpieza, pasa por ahí y me mira a mí y mira al otro. Y va paseando y dice, ¿qué hablará esta mujer tanto? ¿No? Al día siguiente pasa por ahí otra vez limpiando y vuelve. ¿Qué hablará esta mujer? El tercer día, la pobre ya no podía más. Se acerca, me dio una colleja, dice, anda a ver si te callas un rato y le dejas al pobre trabajar. Así que eso fue una anécdota, ¿no? Te pones en su lugar, ¿no? Te pones en su lugar y claro, hay una rubia que no para de hablar. Entonces, terminamos el libro y Javier me deja en casa y se va de vacaciones. Su regalo. Hizo el Camino de Santiago, sale el primer día y al principio se encuentra con una chica que iniciaba el camino al mismo tiempo. Hoy por hoy es su pareja. ¡Ah! La magia. Así que cuando te dejas fluir, el universo confabula y empiezas a jugar con la magia. Salió, atrévete a ser tu maestro. Atrévete a ser tu maestra. Como mujer, hoy en día, el rol hay que echarlo a la papelera. ¿Cuántas mujeres he conocido en el camino que pasan su vida sufriendo? Porque es lo que toca. Parir, tener hijos, cuidar de la familia y negarse a uno mismo ese camino espiritual. Conocí a una señora, la autora del libro La Mafia Médica, Ghislaine Lansteau, y recuerdo que coincidí con ella y dice, Susan, no te olvides nunca que aparte de ser madre, eres mujer. Tienes que darte permiso a hacer el camino evolutivo que has venido a hacer como persona, como ser, como mujer. No te entregues como hice yo
solo a hacer el papel de madre y esposa. Tienes que darte permiso, tienes que atreverte a decir no, o pido permiso a mí misma para acercarme y decir, mira, hijos, me voy una semana fuera. Os dejo todo preparado, vais a estar con otras personas y yo voy a hacer algo para mí. Yo lo estoy viviendo. En Madrid he dejado a mi hija con una persona y voy a estar una semanita sin ella. Eso ya está en el programa de cada una. Ella necesita eso para también separar esa energía, para vivir su experiencia y para valorar, para crecer, para evolucionar. Y yo también. Yo tengo que hacer mi camino y ella tiene que hacer el suyo. Nos reencontramos de la misma manera. ¿Sabes cuando estás con tu pareja y os tomáis un descanso el uno del otro? ¿No? Y estás por ahí diciendo, ay, y luego dices, ay, qué bien, ay, porque no lo habré hecho más a menudo. Y luego el reencuentro es, ay, qué bien. Ay, pasas la vida, ay, uy. ¿Sabes lo bien que nos lo pasamos, no? Dices, mira, me voy con las chicas, ¿no? Te desmelenas y sacas otra parte de ti que no sale cuando estás en modo mamá, modo familia, modo limpieza. Te desmelenas, te sueltas, salen esas carcajadas. Igual duermes menos, pero eres feliz porque a lo que vamos. Cuando queremos evolucionar, tenemos que apasionarnos. Tienes que buscar algo que te haga, ¡ay! ¡Wow! Aunque sea una tableta de chocolate, aunque sea una película erótica, aunque sea un paseo, aunque sea observando la puesta del sol, aunque sea tomando una hora de descanso sin hacer nada, pero ese estoy vivo, estoy viva. Yo me muevo mucho con personas que están sufriendo, final de un cáncer. Personas que quizás no tienen ni siquiera un ápice de esperanza de que vayan a salir adelante. Y cuando me acerco, me río con ellos. Me río porque veo a esas personas más vivas que nadie. Se expresan, sienten, valoran cada respiración, te agarran de la mano, vibran y darían lo que fuera por tener la oportunidad que tienes tú de vivir toda una vida por delante. Me enseñan tanto. Y últimamente estoy en estos últimos días con un amigo en Madrid que tiene un tumor cerebral y ha pasado ahora por 2 operaciones que le han abierto toda la cabeza. Y me dice, cuando voy ahí, me dice, fíjate que cuando veo a mis amigos o parejas que son amigos míos pelearse por tonterías, enfadarse por churraditas, como decimos en España, me acerco y les digo, mira. ¿Vale? Y de alguna manera eso les hace reaccionar. Como que, vale, ¿no? Dejemos de esas historias. Tenemos que echarle pasión a la vida. Y cuando encuentras esa pasión por algo, ¿cómo te sientes? Eres feliz, tienes un gozo. No te importa ya la hipoteca, no te importa el polvo que hay acumulándose en los muebles, no te importa que los platos sucios se hayan acumulado en la cocina. Eres feliz, le quitas importancia a las cosas que realmente no la tienen y te das permiso a ser feliz. Te dure lo que te dure en ese momento, porque en la vida todo es cíclico. Cuando eres feliz y estás arriba, agarra la mano de esa persona que está triste y le das esa inyección de felicidad, de esperanza, de gozo, de paz.
porque es lo que busca. Atrévete a ser tú mismo, atrévete a ser tú misma con todas las consecuencias. Perdón, cariño, estoy hoy como una cabra, estoy mal, necesito espacio. Cariño, necesito mimos. Cariño, necesito hacer el amor. Cariño, necesito que te vayas de vacaciones una semana. Eso más, ¿no? ¿Vale? Pero date permiso a decir lo que realmente necesitas. ¿Cómo puedes esperar que sepa exactamente lo que quieres si no lo dices? Sorpréndete. Es como aquellas personas que dicen, yo quisiera hacer tu curso Zen, pero es que no me atrevo a pedirle al jefe esos 4 días. O es que seguro que no me las va a dar, no me los va a dar. Y digo, ¿tú qué sabes? ¿Se lo has pedido? No. Pues hazlo, atrévete, lánzate. Y luego se presentan ahí en el curso. Dicen, mira, ¿y qué has hecho? Se lo he pedido y te los ha dado. Ya está. Es tan fácil como eso. Pero si ya vas con el pensamiento de, seguro me va a decir que no, ¿qué te va a decir? Que no, que no, que no. Ya lo estás pidiendo así, lo estás programando, el no. Ahora, ¿qué eliges? ¿Sí o no? Si no juegas a ese trabajo es para mí, ¿y cómo lo sabes? Porque lo he pedido, lo he programado, porque lo siento en mi alma, porque no concibo que no sea mi trabajo. ¿O quieres simplificarlo más? ¿Sabéis lo que hago yo? Por la mañana me despierto y digo, doy las gracias, todavía estoy viva. Doy las gracias, tengo una oportunidad para vivir otro día más en mi vida. Da las gracias, ya te estás encaminando con conciencia para el día. Y luego habla a mí misma en otro nivel, mi ser, esa parte más elevada que todos tenemos, y le llamo maja. En España maja es como guapa, bonita. Oye, maja, me entrego. Hoy acepto que tú me dirijas a hacer todo aquello para la mejor evolución en beneficio de toda la humanidad en el día de hoy. Acepto cualquier prueba. Acepto todas las circunstancias que vayan a salir en el día de hoy, sin permitir que mi mente se meta en medio. Y si se mete en medio, digo, ¿qué más da? No pasa nada. Le dejo que intervenga un poquito y así le doy un poco de vidilla al ego. ¿No? Puedes opinar, puedes sentir, puedes programar, puedes poner tus preferencias, pero ¿esas preferencias te van a conducir a la más alta evolución o no? Puedes, digo, pues mira, ¿sabes qué? Hoy me doy permiso a comerme un helado. Hoy me doy permiso a pecar. Y la gente me dice, ¿tú pecas? Digo, sí. Y tú dices tacos, sí, coño, claro, como se dice, ¿no? ¿Te atreves a ser tú mismo? ¿Te atreves a ser tú misma con todas las consecuencias? Eso significa vivir. Eso significa estar vivo. Eso significa jugar. Cuando veo a las personas que se acercan con aires de espiritualidad, que te incomodas porque tienes que tener cuidado. Cuidado con lo que dices porque es una persona espiritual. No puedes decir un taco, ¿no? Cuando los veo así todo hinchados, ¿no? Van con sus aires. Lo primero que me pasa por la mente es, ¿por qué no suelta el gas? ¿No? Así se desinfla un poquito, ¿no? Relájate,
¿no? Porque todos somos seres humanos. O somos seres espirituales viviendo una experiencia como seres humanos. Venimos aquí a disfrutar, a jugar, a ser humanos. Venimos aquí a experimentar la dualidad, saber qué es calor, qué es frío, qué es tristeza, qué es felicidad, qué es gozo, qué es pasión, qué es estar vivo de verdad. Si nos excluimos, si nos separamos, caemos en esa arrogancia, incluso en cosas tan sencillas como la alimentación. He escrito 2 libros, Alimentación Consciente, que es uno de los libros que más se vende en España de mi colección, sobre alimentación. Doy pautas para ayudar a digerir bien, evacuar bien, asimilar los nutrientes, pero sin ser esclavo, sin caer en dogma, sin caer en rigidez en la alimentación. Hay que ser flexible, hay que saber estar en todas las situaciones, hay que adaptarse a la mayoría, saberse cuidar el templo. Que el templo, el cuerpo, nos tiene que acompañar en toda la vida. Pero si te excluyes, si te pones, esto no lo como yo. Cuando me invitaban a comer, se les decían, madre mía, dice, ¿qué le vamos a dar de comer a esta? He escrito 2 libros de alimentación, Yo les pregunto, ¿qué hay para comer? ¡Qué bien! Y lo pruebo, disfruto. Yo vengo aquí, disfruto de la comida mexicana. Pero les enseño a comer bien y cómo pecar con conciencia. ¿Vale? Cómo comer mal conscientemente y cómo rectificar. Cómo darte tus caprichos. Cómo disfrutar de la comida, cómo disfrutar en todos los ambientes. Porque cuando hablo con las personas que han recibido un desahucio y les queda una semana de vida y pregunto, si pudieras volver atrás, ¿qué harías? ¿Qué habrías hecho? ¿Y sabéis una de las respuestas que más me ha sorprendido? Comería más chocolate. Me daría más caprichos. Pasaría más tiempo con mi familia. Pasaría menos tiempo en el despacho. No guardaría cosas para mañana si me apeteciese en el momento. Una persona me dijo que cuando había perdido a su mujer, que siempre guardaban la botella de vino para una ocasión especial, una ropita para una ocasión especial, unos caprichos y se murió. Dice, lástima no haber disfrutado de esas cosas especiales cuando estaba viva. Por eso digo que cuando tenemos que vivir, se vive el presente eternamente, se vive el presente con la inocencia y la espontaneidad del niño. El niño cuando quiere algo, la niña quiere algo, sabe conseguir, patalea, grita, te come a besos, utiliza chantaje, utiliza manipulación, porque dice, esto lo quiero sí o sí, y no se corta ni un pelo en presionar hasta el momento que dices, vale, ya, toma. Y dices, ya está, ha funcionado. ¿Ok? ¿Por qué no lo hacemos con conciencia? Cuando me dices que yo no me atrevería a pedir eso, pues digo, pues tú te lo pierdes. Y la mujer hoy en día, cuando viene esa abuelita y dice, estoy cansada, tengo artrosis, no puedo más, sufro. Y digo, ¿cómo pasas tu día? Cuidando de los nietos. ¿Y eso? Porque mi hija pobre trabaja todo el día. Digo, pues mal. Vuelve a casa hoy y dices que te vas de vacaciones. Que si necesita un canguro, alguien para sus hijos, que se lo pague. Dice, mi pobre hija, digo, vamos a ver, te estás enfermando, no eres feliz. Luego me hace caso.
porque se atreven a decir, mira, se acabó. Quiero hacerlo así, quiero vivir y sentirme viva y sana y feliz. Y cuando quiero estar con los nietos, estaré el rato que yo deseo con ellos. Y al mes vuelve. La veo reluciente, la veo feliz, la veo cambiada y sin dolor. ¿Tú qué has hecho? He hablado con mi hija. ¿Y cómo se lo ha tomado? Dice, mamá, tienes razón. Tienes toda la razón. Y ha contratado a una persona para cuidar de los hijos. Dice, haberlo hecho antes. No, todo está perfecto. ¿Cuántos de vosotros estáis replanteando en la vida ciertas situaciones que se podrían mejorar desde el amor, con el diálogo, con el atrevimiento, darte permiso, sentir, valorar lo que tienes, dar las gracias por todas las oportunidades que tienes, porque todavía tienes 2 manos, 2 pies, 2 ojos, para salir por la puerta y decir, ¿estoy aprovechando al máximo mi vida? ¿Hay algo que yo puedo cambiar en mí, empezando por mí? Porque no puedo pretender que los demás cambien a mi gusto. En este momento, con la frecuencia de todo lo que estamos viviendo en el universo en este momento, todo lo que realmente te corresponda ahora en el programa colectivo está haciendo un sobreesfuerzo por llegar a ti, y todo aquello que no te corresponde para tu evolución y para la evolución colectiva en estos momentos está haciendo un sobreesfuerzo por alejarse de ti, salir de tu vida. ¿Y qué tenemos que hacer? Eliminar la resistencia. No, eso no. Uy, no me atrevo. Uy, no, quiero, pero sí, pero resistencia. Elimina la resistencia. Ríndete a tu ser. ¿Qué siento? Esto es lo que yo deseo hacer en este momento con toda mi alma. Hazlo. Y desapego. Aparece tu pareja y dice, mira, cariño, me voy. Te dejo. Y dices, qué bien, te ayudo a hacer la maleta. ¿Sí? ¿Necesitas ayuda? ¿Cuándo te vas? ¿Ya? Acéptalo. No, ¿y quién es la otra? Ah, ¿y por qué? Tú en mi bolsillo eres mío. Porque en ese momento esa persona también necesita su libertad para hacer su camino, y tú también. Fuera dramas. No necesitamos drama. Drama atrae a más drama. Lo que vibres, lo que pienses, lo que sientas, lo que te imagines, creas esa espiral y el universo lo expande. Miedo, rabia, más. Y atraerás hacia ti todas las circunstancias y las manifestaciones de todo aquello que tú estás proyectando. Y luego dices, pobre de mí, soy un desgraciado, soy una desgraciada. Pobre de mí. Digo, no, lo estás creando. Como me dijo el otro día mi hija adolescente, cuando yo me enfadaba con ella, porque me enfado. Porque las personas que te conocen mejor que nadie, esos familiares pueden contigo, son tus maestros. Y el ego de mami y el ego de papi, con esa autoridad porque soy tu madre, ¿no? Se enfada y estás cansada. Y ella también cansada. A ver quién puede más. Te he dicho porque soy tu madre, ¿no? Y entonces yo decía, ya está bien. Hace esto, lo otro, no sé qué, no sé cuántos. Y vino, después de su enfado, después de su reflexión en su habitación, me viene y dice, mami, ¿te puedo pedir un besito? Y yo, bueno, vale.
Y me dice, mami, ¿y si todo esto lo estás creando tú? Tómate tus lecciones, cómete tus lecciones. Y tuve que respirar y decir, tienes toda la razón, a mi pesar. O aquella vez que vino y me dice, mami, para ser mejor hija, ¿cuántas cosas te gustaría que yo cambiase? Uy, saqué la lista, una lista larga. No, esto recoge, no sé qué. Y luego ya pensé, mira, ya que me has preguntado a mí, yo te voy a preguntar, ¿cuántas cosas cambiarías, desearías que yo cambiasen para ser mejor mamá? Dice, nada, porque yo te amo tal cual eres. Y yo, ¿sabes aquello que dices? Ay, si pudiese romper la lista que le saqué, cuántas lecciones me sentía morir en ese momento. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Sentarse a llorar? ¿O dar las gracias en el corazón? Y perdonarse a uno mismo, desde la humildad, porque ellos nos imitan. Ellos serán como nosotros porque es el patrón que marcamos. Y nos equivocamos porque la conciencia es como una montaña rusa. Estás guay, estás súper conectada o conectado en algún momento y en otro momento con una revolución de tus hormonas vas para abajo y estás como una cabra, ¿vale? Y te miras y dices, ay, ¿cómo estás ahí con tu rollo, tus sermones de mamá? Y te escuchas y dices, estoy haciendo lo mismo que mi propia mamá. Y dices, ay, ¿cómo puede ser? Y luego ya rectificas y subes otra vez y ahora estoy guay, ¿no? No puedes pretender estar ahí siempre. Pero tal como tú subes y bajas, recuerda que los demás también lo hacen. Te obliga a tener ese umbral de tolerancia con conciencia. Irás mejorando sobre la marcha. Y tu amiga o tu amigo de verdad te lo dirá. Como me dice mi hija a veces cuando estoy ya pasada de rosca, mamá, necesitas un reset. Y digo, tienes razón, ¿no? Y en ese momento haces la autorreflexión. Pero esto es lo que nos hace sentir que estamos aquí, conviviendo, compartiendo, experimentando todos juntos. Perdonar, olvidar y aceptar. No juzgar, no criticar. Dar buenas razones a la gente. Intenta ser una versión actualizada de ti en cada momento. No mires atrás, mira adelante. No te trabajes. Ay, me estoy trabajando un aspecto. No, vive. Vive como mi amigo que hace así, enseñando su cicatriz. Vive. No mires atrás, da igual lo que hayas hecho en el pasado. Busca ese algo que te suba la frecuencia y que te hace decir, estoy viva. Vamos al cine. Y esa persona que está mal en ese momento te buscará, le darás paz, le darás alegría. Os invito a cerrar los ojos en este momento. Os invito a hacer conmigo un reset colectivo. Vamos a simplemente parar la mente, vamos a darnos permiso a dejar todo aquello que llevamos arrastrando, una gran mochila de rencores, odio, rabia, esas frustraciones, esos dolores, esas cosas que en el pasado sabemos que no lo hemos hecho correctamente, pero al mismo tiempo recordar. Estamos aprendiendo y las experiencias en la dualidad nos están enseñando en cada momento. Nos quedamos ahí. Dejamos y sentimos que todo está bien. Todo aquello en esa mochila podéis usar. Mi mantra favorito es, ¿qué más da?
Estoy vivo. Estoy viva. Me siento en el presente. En este momento tomo conciencia. Todo aquello que piense, que sienta, que imagine, que desee. En este momento presente lo estoy creando porque donde pongo mi atención, en el momento presente del aquí y el ahora, estoy creando mi mañana. No importa lo que haya en el pasado. Esa gran mochila llena de toda esa información acumulada como software, como experiencia, vamos a dejarla en la papelera de reciclaje. Si queremos elevarla, la entregamos a nuestro ser. Nos perdonamos en el alma. Y nos damos permiso que a partir de ahora ser personas verdaderas, personas auténticas, co-creadores, co-creadoras de una experiencia personal que pueda causar un impacto o hacer la diferencia en la vida de otro ser humano. Yo soy quien soy. ¿Quieres saber quién eres realmente? Pregúntate, pide saber, pregunta a tu ser. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué me encuentro aquí y ahora, en este momento presente, con tantas miles de personas juntos bajo un mismo techo? Porque os garantizo que esta no es la primera vez que nos encontramos. Así sea, así ha sido y así siempre será. Atrévete a ser tu maestro. Atrévete a ser tu maestra. Muchas gracias a todo el mundo. Gracias.